Qué gusto que nos acompañas aquí en Acceso Veo. Hoy es un día muy especial. Hoy conmemoramos el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y como te lo habíamos anunciado, estamos haciendo una serie de programas, básicamente dos, especiales al respecto en el marco de este día, por lo cual me da muchísimo gusto no solamente darle la bienvenida, sino también entregarle la confianza de Acceso B a nuestra querida amiga, después de mucho tiempo, Nora Licema Velázquez de Elisema. Por supuesto, ¿cómo estás, Norita? Bienvenida a Acceso B nuevamente. Muchas gracias por la invitación, Luis. Estoy muy bien y muy contenta de, estar de nuevo con el público de Acceso B. Muchas gracias, Norita. Y hoy también, pues en esta dinámica, pues prácticamente Acceso B se lo entrego a este día tan importante en nuestro mundo y por supuesto porque es un tema que no puede ser tomado de manera solamente festiva. Sí es cierto, hay quienes se dividen en el tema de felicitar, de reconocer, con respeto hablar sobre este tema, pero sin duda alguna engloba muchos aspectos el tema de la mujer, ¿no? Y por eso también invité a que nos acompañara esta tarde en Acceso B a Julissa Castro Díaz del Castillo. Julissa, bienvenida nuevamente aquí en Acceso B. Tú ya eres muy colaboradora de nosotros cada semana, hoy desde el punto de vista en el marco del Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo estás, Julissa? Muy bien, muchas gracias, Luis. Encantada de estar aquí en Acceso B. Nora, un gusto conocerte, mi reconocimiento y admiración para ti y todas las mujeres que nos escuchan el día de hoy en este programa dedicado a la mujer de Acceso B. Buenas tardes. Y pues, muy buenas tardes. Y pues bueno, inmediatamente iniciar con esto que es tan importante en el mundo. ¿Cómo podíamos iniciar esta plática, Norita? Yo te invité para que habláramos sobre el tema de la salud emocional en la mujer, que evidentemente es un tema que para muchas mujeres es algo nuevo, en serio, hay que decirlo, para muchas mujeres todavía eso es algo nuevo, pero que en México hoy más que nunca se está hablando mucho al respecto, ¿no? Y es un aspecto que no se puede trabajar o no se puede hablar sin la experiencia de personas profesionales como eres tu caso, que eres psicóloga, eres terapeuta en Elisema, Instituto Elisema. Adelante, Norita, ¿cómo empezar a hablar de este tema? Bueno, de entrada tendríamos que comenzar a hablar de lo que significa ser mujer en México. Y algo muy importante, que es algo que he estado trabajando con diferentes asociaciones relacionadas con violencia familiar, que principalmente, y el INEGI lo dice perfecto, va dirigida principalmente a la mujer por su condición de vulnerabilidad. Y también en situaciones de abuso sexual, aunque los agresores no discriminan entre niño o niña, las personas más vulnerables son las niñas. De entrada, es súper importante que cuando hablemos de salud mental de la mujer, no descontextualicemos todo lo que está sucediendo en nuestras casas, en nuestra sociedad y todas las creencias limitantes que como sociedad tenemos, que están completamente arraigadas y normalizadas dentro de nuestra cultura. Por otro lado, es importante que cuando hablemos de salud emocional de la mujer, salud mental, tengamos un enfoque muy claro de género y que realmente podamos verla dentro de todas sus limitantes, vulnerabilidad y situaciones de riesgo, en todos los sentidos. Cada vez es más complicado esta situación, porque si bien hemos ido ganando mucho terreno socialmente, también hemos ido perdiendo mucho terreno en cuanto a situaciones de autonomía, independencia, crianza, y no me refiero únicamente al punto de vista económico, porque, y te lo digo como mamá, como profesional, como mujer, ser mujer hoy en día significa estar vulnerable ante una serie de expectativas personales y sociales que no son ni realistas ni son congruentes con la realidad que vivimos.
Cuando hablamos de salud mental en la mujer, tendríamos que iniciar desde la concepción, que gracias a todos los movimientos feministas de maternidades, aquí en Jalisco está maternidad extendida, que me encanta, por ejemplo, entre otros grupos, se ha ido haciendo más conciencia, porque ser mujer hoy en día no es fácil, definitivamente no es fácil. Se espera que seamos super moms, que seamos súper proveedoras, que compartamos gastos, que seamos profesionistas, que nos veamos guapísimas, el cuerpazo. Ah, no, porque si no haces ejercicio no generas serotonina. Que tal cual tengas casi maestría y doctorado y puedas ser la mejor ama de casa y puedas trabajar y demostrarle al mundo lo increíble que eres. Y la realidad es, te lo digo por experiencia personal, convivo con muchas mujeres en el día a día y hemos perdido literalmente el enfoque. Y no digo que no se pueda. Lo que sí digo es que no se tienen los recursos sociales, emocionales, económicos, políticos, entre muchos otros, para que cada mujer en este país pueda acceder realmente a su potencial. Ahora, cada vez las mujeres perdemos más la calma. Y esto lo vemos en el día a día con una serie de síntomas bien importantes asociados a depresión, ansiedad, burnout, etc. Y es bien curioso porque si tú vas y platicas con cualquier mujer, independientemente de la elección que ella haya tomado en su vida, porque ser ama de casa es una elección. Ser ama de casa y trabajar es una elección. No ser mamá es una elección. Y está bien. Empezando por ahí. Pero si tú hablas con diferentes mujeres de diferentes edades, la presión social puede ser muy fuerte. Y empecemos por algunos síntomas que de repente pasan inadvertidos, como los volvemos parte de nuestra normalidad. Por ejemplo, el no dormir, o el dormirte muy tarde, o el tener despertares nocturnos frecuentemente. Y, es que tengo muchas cosas en la cabeza. Es que esto de meditar no es lo mío porque yo no me puedo concentrar. Y entonces están estos pensamientos intrusivos, constantes, que vienen reiterativamente sobre, es que no soy buena mamá, es que terminé la carrera y veo que mis compañeros han avanzado más que yo, es que por más que lo intento no puedo bajar de peso, es que no sé qué pasa, pero por más que me esfuerzo, por más que demuestro lo buena que soy, no puedo tener el puesto que quiero. Y que hemos normalizado muchísimo esta ira incontenible o esta irritabilidad que viene a consecuencia de un cansancio extremo. Esta vulnerabilidad y esta necesidad de tener reconocimiento que nos vuelve hipersensibles y que nos vuelve objeto tal cual de una serie de expectativas que están fuera de la realidad. Y sería encantador decir, eso tú lo decides. Sería padrísimo. Pero la realidad es que si eres ama de casa,
Y te invito, Luis, a que vayas y platiques con todas las amas de casa que conozcas. Julissa seguro lo sabe perfecto. Y aunque no lo seas, se espera que tu casa esté perfectamente limpia, que no haya trastes sucios, porque si no, no estás cumpliendo el rol que te corresponde. Y te lo puedo decir como mamá y como psicóloga. Vale más tu salud mental que tener el control de todo. Si eres mamá, esperan que tus hijos vayan peinados, ya sabes, relamidos. Si es niña, con el moño gigante, casi oliendo a rosas. El uniforme impecable, los zapatos, etcétera, etcétera. Que nunca les falte nada, que los libros estén perfectamente forrados, que el lunch sea nutritivo. ¿Cómo te vas a atrever a mandar algo que papitas, un sándwich, etc, etc, etc? Y entonces parecería que somos juzgadas a través de la expresión de nuestros hijos y de cómo ellos se ven. Déjenme contarles una anécdota rapidísima. Cuando mi hija estaba en maternal, tenía 2 años, obviamente, pero yo soy mamá de 3 y como tu auditorio sabe, soy viuda. Entonces, pues en mi casa vivimos mis hijos y yo. Y entonces, para mí, todo tiene que ser funcional. Porque yo tengo clientes de muchos países y a veces inicio mi consulta a las 7:30 de la mañana. Es decir, dejo a mis hijos y inmediatamente empiezo consulta. Pero para que mis hijos a las 7:20 más tardar puedan estar en la escuela, pues hemos tenido que aprender a que ellos se visten solos, se levantan, y esto tiene que funcionar como un reloj, casi, como una máquina perfecta. Y entonces mi hija de 2 años se vistió y decidió que ese día no quería usar calzón. Oh my goodness. Ese día recibí una llamada urgente de la escuela porque mi hija no llevaba calzón y llevaba un pantalón, pero llevaba calzones en su mochila porque deben llevar mudas de ropa. Y entonces fue como, señora, ¿cómo es posible? Le encargamos que su hija venga con calzón a la escuela y que la nana nos reportó que cuando fue al baño se dio cuenta que... Y entonces escuché. Y mi respuesta fue la siguiente: entiendo, pero es importante que usted sepa que mi hija se viste sola. Y tiene 2 años. Y ella hoy decidió no usar calzón. Ella sabe que debe usarlo. Pero señora, usted tiene que enseñarle. Él tiene que. ¿Saben? En otro momento yo hubiera perdido la cabeza y hubiera dicho, soy una mala mamá porque mi hija va sin calzón a la escuela y es que yo debí. El famoso tienes que. Y entonces en ese momento me cayó el 20 y le dije, lo siento mucho, hablaré con ella, pero no es una solución que yo la vista, porque no puedo quitarle habilidades que ella ya adquirió para su edad. Segundo, usar ropa interior o no es elección personal. Me gustaría que ella dijera, quiero usarlo, pero si hoy ella decidió que no, la consecuencia natural es que se roce, que le llamen la atención, etc. Y entonces ella, con mi guía, podrá darse cuenta de esto y tal vez mañana ella decida que no le gustaron estas consecuencias y usará su ropa interior. Cuando yo dije eso, le explotó la cabeza a la maestra. Y entonces inmediatamente empecé a percibir las antenitas de incomodidad. Y entonces le dije, le agradezco mucho,
pero no estoy dispuesta a tener mañanas llenas de peleas por resolver una situación que se va a resolver en el aprendizaje. Y como estas puedo contarles 1.000.000 de historias, pero esta misma historia pudo haber sucedido de una forma completamente diferente. Y entonces pudieron haber venido los pensamientos intrusivos de soy una mala mamá, necesito que alguien venga y que me ayude porque yo no puedo sola. Y como mujer, es que ¿para qué decidí tener tantos hijos? Porque además mis hijos luego jugando me bulean y me dicen, ay mamá, ¿por qué tienes tantos hijos? Y literal siempre nos reímos mucho. Y les digo, porque tengo la esperanza de que laven los trastes cuando crezcan. Y entonces les da mucha risa. Y es muy gracioso. Pero ellos siempre dicen, por lo que hayas decidido, es tu decisión. Y algo que a mí me gusta mucho reconocer, que me ha ayudado a mí, antes que como profesional, como persona, como mamá, como mujer, es a reconocer, uno, que tomo decisiones sobre mi vida, qué hago o qué no hago por mi salud, cómo me quiero ver o cómo no me quiero ver. Y si hoy decido estar con cara lavada en pants y chanclas, me sentiré increíble. Y si hoy decido maquillarme, peinarme y ponerme labial, me sentiré increíble. Porque mi cuerpo es mío y yo puedo tomar decisiones sobre cuántos hijos quiero tener, sobre qué consumo para cuidar mi cuerpo o no, porque esas son mis decisiones. Segundo, mi valor como mujer no depende de cuántos hijos tengo, ni de qué tan limpia está mi casa, ni de qué tan exitosa soy profesionalmente. Reconozco que soy valiosa, tal cual como soy, por ser quien soy, y reconozco mi poder. Tercero, ser mamá es solo un rol, pero no me define. Así como ser psicóloga o maestra o lo que quieras ser, es solo un rol, pero no te define. Y entonces es importante reconocer que independientemente de los roles que elijas vivir como mujer, ningún rol te define, pero es importante vivirlo. Y esto es una cuestión de elección. Elige tantos roles como quieras y suelta, tantos roles como quieras. Ahora, quiero que pienses un poquito en lo siguiente. El que seas mujer no significa que sepas maternar o que quieras ser mamá. Y está bien. Y es respetable. Yo siempre bromeo y digo, yo fui la amiga precoz. La que se casó jovencita, tuvo 1.000.000 de hijos y que además le encanta ser mamá. Pero también me encanta salir con mis amigas solteras. Y yo cuando mi esposo estaba vivo, teníamos una tradición, la semana de chicas. Y entonces él ya sabía que una semana al año o 2, yo me iba a desaparecer con mis amigas solteras y iba a irme de viaje. Y que él se iba a quedar en ese tiempo cuando teníamos una hija con la niña y cuando tuvimos 2 con los 2 y así sucesivamente. Y les digo esto porque ser mujer te permite ir más allá, porque desarrollas sensibilidad, habilidades que de otras formas no se pueden desarrollar, porque aprendes a ver la vida de una forma diferente. De entrada,
esa sensibilidad que nos caracteriza no es de gratis. Todo el tiempo estamos vulnerables. Desde que nacemos, el nacer mujer hace que nazcas en una sociedad vulnerable, en donde tu agresor puede ser tu abuelo pedófilo. Y que además son secretos familiares de los que nadie habla. En donde tu agresor puede ser el tío o el papá que ve pornografía todo el tiempo. Y aunque nunca te haya tocado un pelo, si has visto el contenido inadecuado. En donde tu agresor puede ser tu papá o tu mamá, porque por falta de salud mental no saben regular sus emociones y tener una comunicación asertiva. Y entonces es fácil llegar a violencia física, emocional, económica, y que muchas mujeres, siendo esposas en México, lo viven día a día, en donde el discurso está en yo te doy todo, pero entonces tú tienes que cumplir mis expectativas. Y entonces son mujeres sobreexigidas, estresadas todo el tiempo, en donde tienen que cumplir roles específicos para ser vistas, valoradas. Y entonces la forma de sobrevivir es tener el control de todo. Y tener el control de todo significa un mundo profundo de depresión y ansiedad. Por eso cada vez la situación de la salud mental es más grave, porque no sabes con quién te vas a topar cuando salgas de tu casa. A mí me robó un policía hace una semana y me da risa porque siento que es un chiste, ¿sabes? Y eso, Elisema, Norita, lo que nos estás contando es parte de lo que importa entender a fondo, pero no nada más, creo yo, porque hace rato que iniciaste esta conversación hablabas de lo difícil que es hoy en día ser mujer y en ese momento cuando afirmaste eso, me quedé pensando, bueno, y todo lo que han alcanzado, todo lo que han logrado, cuántas mujeres han estado en la lucha, han muerto por lo que han creído, por esa exigencia de derechos, por todos esos espacios avanzados. Pero es fácil, y ahorita por eso lo estoy analizando, lo estoy recopilando en mi mente, porque es fácil lo que estoy pensando como hombre, lo que estoy analizando desde el punto de vista de un varón. Es correcto, pero además, ya después de toda esta explicación que me hiciste, que atinadamente estamos escuchando Julissa y yo, me doy cuenta de esta realidad en la que se encuentran ustedes y que finalmente yo no tuve hermana, yo no tuve hijas, pero provengo de una madre, tengo una esposa, la cual de alguna manera sustentamos un hogar, es pilar fundamental de ese hogar. Y con todo lo que estás explicando, Nora, me doy cuenta de todos los retos que tienen ustedes al sentido de ser mujer hoy en día. Por eso estoy tratando de explicarlo porque en el principio me sorprendió ese comentario, esa afirmación que hiciste y ahora lo entiendo más a fondo por todo esto que ya lo explicaste ampliamente en el sentido no solamente de la salud mental, sino de todas muchas cosas que faltan por avanzar para que ustedes tengan un entorno igualitario, equitativo, un entorno de salud, no solamente emocional, sino en muchos sectores, laboral, salud, de alguna manera, seguridad, en todos estos temas, ¿no? Y ahí es donde me doy cuenta de la dificultad que tienen ustedes y todavía lo mucho que falta por avanzar en este tema. Por eso hago este pequeño análisis, porque vuelvo a lo mismo, generalmente los que no somos mujeres, evidentemente, no estamos sintiendo, ni viviendo, ni viendo las cosas como ustedes lo están haciendo. No sé, Julissa, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, antes que nada me simbraste, Nora, porque me sentí muy identificada en muchas de las cosas que comentaste y tienes razón. O sea, estamos vulnerables ante tantas expectativas que la sociedad espera de nosotros y me pongo yo a pensar, bueno, pero ¿por qué espera tanto de nosotros? Porque aunque hemos avanzado mucho en esta lucha, seguimos estando bajo un esquema patriarcal. Entonces, sí hemos ganado espacios laborales, pero se espera que nosotros manejemos la casa de manera perfecta, que cocinemos, o sea, además de que ya ganamos los espacios laborales, bueno, ya están en puestos directivos, sí, ya estamos en puestos directivos, pero tienes que ser súper buena en el trabajo, pero además no puedes descuidar tu casa. O sea, sigues teniendo el control de tu casa, entonces tiene que haber comida, los niños tienen que estar bien. ¿Qué pasa si se enferman los niños? Y es una situación de doblemente estrés, porque tenemos el estrés de lo que hemos ganado de la lucha en la parte laboral y tenemos el estrés de que tenemos que cumplir con todo lo que conlleva la casa. Entonces, creo que debemos de ir evolucionando un poquito más en la parte laboral y que va también a mejorar nuestra salud emocional cuando las responsabilidades laborales también sean compartidas y que entonces no nada más, que también hayan, por ejemplo, si hay un bebé, que no nada más sea la licencia maternal para la madre y el padre, él también es papá. Entonces, no la responsabilidad 24/7 es de la mamá. Y yo sí quiero contar de una anécdota que supe de una persona muy cercana a mí en 2024, hace 2 meses. Él es una pareja joven, él trabaja, ella no, tienen una bebé pequeña de 3, 4 añitos con el síndrome de TDAH. Y la señora embarazada de otro bebé, da luz en enero. Y resulta que es un parto por cesárea y se le complica el posoperatorio. Okay. Entonces, una mujer, que tú sabes lo que implica una cesárea, entonces este papá, el esposo, pues tenía que salirse de trabajar para ir a buscar a la chiquita, a la que estaba en el kinder, llevarla a su casa, porque tampoco no se la permitían llevarla a la oficina, y resulta que empieza a tener problemas laborales y lo cuestionan, es que, a ver, sí, tu esposa dio a luz en enero, pero pues que ella lleve a la hija a la escuela, si es el rol de mamá, tú tienes que cumplir aquí en el trabajo. Para no hacerles el cuento largo, termina despedida esta persona. Bueno, no termina despedida, tiene que renunciar porque no tiene otra opción. Imagínate la carga emocional para esta mamá. O sea, habían pasado 2 meses y ella seguía sangrando, o sea, sangrando literal de la cesárea, que algo estuvo mal allí en el posoperatorio, y con una bebé chiquita que igual, pues tú sabes lo que implica un recién nacido, la otra niña que requiere de situación especial, el marido ahora sin trabajo, y en esa oficina en que el rol corresponde a la mujer. O sea, tú también eres papá y tienes un bebé. Entonces yo creo que en el momento en que también toda esta cultura patriarcal vaya cambiando, van a ir cambiando también todas estas situaciones laborales. Y no te platico cuando eres mamá, ¿no? Porque claro. De hecho, cuando vas a pedir un trabajo, y Nora, no me vas a dejar mentir, o sea, es como las mujeres se embarazan, o sea, se tienen que ir de licencia 3 meses y prefieren muchas veces, por solo esa situación, darle el trabajo a una persona del sexo masculino. Ahorita ya se han avanzado en las leyes y está prohibido que en una encuesta de trabajo te pregunten si piensas tener hijos, si tienes hijos, si estás embarazada. Pero hasta hace unos años, no muchos, te pedían una prueba de no gravidez para entrar a un trabajo. Sí, claro. Oye, Norita, y Julissa, y bueno, yo creo, no sé si lo correcto sea hablar de deseos
Yo creo que debe ser una cuestión de decretos y sobre todo de presentar soluciones para las autoridades. Pero ustedes desde el ámbito de lo que viven a diario como millones de mujeres en este país, ayer Julissa me platicaba que, por ejemplo, solamente hablando de las elecciones, porque ya tú ahorita sabes que gran parte del programa dedicamos a ciertos temas de política, Sí, claro. y hablaba Julissa ayer, me daba datos, ¿no? Son 100 millones de votantes, van a votar casi 50% de la votación es mujer, o más del 50% de la votación es mujer, 52, 51. Hay 2 mujeres candidatas a la presidencia de la República, seguramente tendremos la primera presidenta en México, y bueno, y hay un sinnúmero de pendientes aún así, ¿no? Entonces, yo por eso decía, no sé si hablar de los deseos o las propuestas o las acciones, pero ustedes desde el ámbito, desde cada una de sus trincheras, Julissa es especialista en derechos humanos, está muy metido en el tema de la conciencia social, tú eres psicoterapeuta, Nora, eres terapeuta, eres psicóloga, y ambas son mamás, desde su ámbito de experiencia y desde obviamente todos esos pendientes que hay, ¿cuáles serían las propuestas, los deseos, las acciones que ustedes ven en lo inmediato seguir, no sé, desde casa, desde algún cargo público, lo que ustedes decidan comentar, cuáles serían esas acciones o esos deseos que ustedes vieran precisamente en este día tan importante como es el 8 de marzo, viendo hacia el futuro o hablando de perspectiva? Empezamos contigo, Norita. Bien, antes que nada, me encantó esta como reflexión que hiciste como hombre, porque me doy cuenta que para ti es como un gran avance el que podamos votar, el que ahora tenga que ser 50 y 50 en el Congreso, en el que los puestos de trabajo ya tengan como estas situaciones que comentaba Julissa, en donde ya no hay prueba de gravidez y etcétera, etcétera. Pero a veces es como muy fácil perdernos en esta línea entre lo que se ha avanzado y lo que hace falta, porque siguen muriendo mujeres en las maquilas por jornadas extenuantes de trabajo, por no poder mantener a sus hijos. Siguen literalmente muriendo mujeres, porque hoy puedo estudiar y tener una educación gratuita, pero no puedo salir a la calle e ir caminando a mi escuela. Entonces yo empezaría por ahí, garantizar seguridad y que cuando una mujer va y denuncie, realmente tenga acceso a la justicia y a una asesoría legal de calidad que le permita demostrar que realmente fue agredida, de la forma que haya sido, emocional, psicológica, física, sexualmente, de la forma que haya sido. Que la justicia no sea un obstáculo, sino sea una ayuda. Lo siguiente que para mí sería súper importante es transformar la educación, en donde empezando porque en las escuelas no digan feliz Día de la Mujer, sino que sepan que se está conmemorando un día en donde muchas mujeres murieron para que las niñas que están en la escuela hoy sentadas pudieran estar ahí, para que las mamás de esas niñas pudiéramos ir y trabajar, para que hoy podamos tener una voz y podamos ser escuchadas. Y aún así falta mucho, mucho que se tiene que decir, porque faltan muchas, en donde no se normalice la violencia en casa. Hacen falta cambiar muchas cosas en las leyes desde una perspectiva de género, porque además son datos estadísticos reales, en donde la mujer es vulnerable y desde la vulnerabilidad y los datos estadísticos, tomar medidas y acciones congruentes que permitan un enfoque en soluciones. Pero si no nos vamos tan lejos, podemos empezar este proceso de cambio en casa, en donde yo le enseño. Yo tengo 2 niñas y un niño, pero
Aquí los colores son colores. No hay colores de niñas y de niños. Los juguetes son juguetes. No hay juguetes de niñas y de niños. La ropa es ropa. Y entonces no le damos una carga a cosas que son cosas. Pero sí le damos responsabilidad a las consecuencias naturales, a las consecuencias inmediatas de lo que estás haciendo. Si tú gritas y tú pegas, ¿cuál es la consecuencia inmediata? Con la persona con quien estás cometiendo esa agresión. Si tú dices palabras hirientes, ¿cuál es la consecuencia inmediata? Independientemente de si es niña o es niño. Si voy a limpiar, limpiamos todos. No hay rol de solo las niñas o solo los niños. Esto no quiere decir que se le quite la masculinidad o que se creen masculinidades frágiles. Quiere decir que en casa debemos criar adultos funcionales, que un niño y una niña pueden cocinar, que un niño y una niña pueden limpiar, que ambos pueden tomar decisiones y que ambos pueden lastimar. Cuando nosotros empecemos a hacer cambios desde una crianza más que utópica, funcional, el mundo va a empezar a funcionar de una forma diferente. Yo siempre le digo a mis hijos, lo que hace la diferencia entre una buena persona y una que no lo es, no son las palabras. Todos podemos hablar y decir muchas, muchas cosas. Lo que hace la diferencia es la conciencia, qué tan despierto estás y lo que haces con ese conocimiento que tienes. Cuando aprendamos a la edad que tengamos a guardar silencio para no criticar a otros, para no hablar del cuerpo de otros, para no hablar de las experiencias de otros, ni de las decisiones que tomen, estaremos creciendo, no solo como personas, sino como sociedad. El problema de que nosotras las mujeres seamos vulnerables es que se ha hecho una separación tan grande y utópica entre mujeres y hombres, que esto no nos permite ver que independientemente del sexo y del rol de género, somos seres humanos. Y entonces seguimos con todas las creencias limitantes del género dominante. Y desde ahí seguimos pidiendo igualdad. No queremos igualdad, queremos equidad. Porque las condiciones no son iguales. Julissa bien lo decía. Tuvo que abandonar su trabajo y se escucha como algo inaudito. Pregúntale a 10 mujeres que tuviste que abandonar para poder tener un rol de mamá. No solo tuvieron que abandonar su trabajo, muchas de ellas eran exitosas, fuertes, líderes. Y entonces la renuncia es normal porque eres mujer. No, no, las cosas no tienen que ser así. ¿Por qué no se nos permite ser funcionales? Porque somos mujeres. Fíjate, yo a veces pienso, si en lugar de que mi esposo hubiera muerto de COVID, yo hubiera muerto de COVID y él se hubiera quedado con los niños, él tendría una red de apoyo enorme, solo por ser hombre. Pero como yo soy mujer, yo tengo que poder con todo. Empresa exitosa, lista, bonita, buena mamá, buena ama de casa, pero él solo tendría que ser exitoso si él estuviera vivo y yo no. Y eso lo convertiría en un buen papá. Desde ahí, el mundo no es equitativo.
si nosotros empezamos a cambiar desde el corazón de la sociedad, que es la casa, ¿quién crees que va a legislar esas leyes? Tus hijos, Luis, tus hijos, Julisa, mis hijos. ¿Quién crees que va a alzar la voz y va a decir, hey, esto no es justo? Ella es lista y se lo merece. ¿Quién crees que va a decir, ok, corazón, es tu cuerpo y lo respeto? No es lo que yo haría, pero lo respeto. Nuestros hijos. Pero tenemos que despertar y empezar a tener crianzas funcionales, leyes funcionales, sociedades funcionales y equitativas. Gracias, Nora, al respecto de este tema y pues por supuesto gracias siempre por acompañarnos y sobre todo en un día tan especial que te hayas dado el espacio de poder conversar con Julisa, conmigo, con el auditorio de Acceso B sobre un tema trascendental y este era el punto medular al que queríamos conversar porque yo lo sé que hoy en día, este día precisamente el 8 de marzo, en que estábamos pasando este programa y donde estamos conversando ampliamente del tema, hay mucho contenido al respecto, pero realmente el reto, yo creo, desde el punto de vista después de escucharte a ti, después de escuchar a Julisa también, y ahorita voy contigo, Julisa, porque también nos tienes que decir lo que piensas al respecto de lo que hice en la pregunta, pero yo sé que los retos son los días por venir, no solamente el 8 de marzo, sino mañana, y como bien dices tú, Nora, desde casa, ¿no? Y haciendo que las próximas generaciones lleven el chip para ir no solamente avanzando, sino pensar más allá de lo que sus propios padres y madres tuvimos la oportunidad de hacer en algún momento. No sé cómo explicarlo mejor, pero esa sería mi gratitud para contigo en este día, Nora, por haber estado con nosotros aquí en Acceso B. Y Julisa, adelante, Julisa, ¿tú cuáles serían esos deseos, esas metas, esas acciones por venir para ir despidiéndonos con Norita en esta tarde de Acceso B? Bueno, yo creo que hay muchos temas pendientes y coincido con Nora completamente en que primero tenemos que cambiar nosotros como sociedad y y el rol de funcionales de hombres y mujeres depende también de cómo estamos educando nosotros a nuestros hijos hoy y esa parte la vamos a ver mañana. El día de mañana y ya estos niños que van a crecer completamente con otro tipo de perspectivas de género, porque no van a tener roles etiquetados, pues entonces van a tomar decisiones diferentes. Obviamente, pues es un ciclo que dura 15 años, por lo menos, en lo que tú educas a un hijo y sale y empieza a tomar decisiones por sí solo, y ya cuando está secundaria prepa, pues son 15 años, o sea, no es algo que, y es una constante que también yo creo que estamos rompiendo paradigmas y se están cambiando muchísimas cuestiones. Nora, quizás si Nora no se hubiera quedado sola en pandemia y ahorita quizás también la crianza de tus hijos fuera un poquito diferente. Y a lo mejor estuvieras quizás por la cultura repitiendo ciertos patrones de manera involuntaria. Hemos vivido en un esquema patriarcal durante muchísimos años, ¿no? Yo en lo personal tuve yo crecí en un matriarcado porque mi padre murió así como tus hijos. Yo tenía 9 años y era la mayor. Entonces mi mamá era una mujer exclusivamente ama de casa y sufrió tanto que ella educó a sus hijas para que fueran independientes económicas, o sea, que nunca dependieran de ningún hombre. Entonces, yo en la preparatoria, algunos amigos me dicen, es que ustedes están educadas, ustedes, porque somos dos mujeres, están educadas para ser divorciadas. Y yo no concebía en ese, o sea, entonces yo fui educada para ser productiva, para no depender económicamente de nadie.
Entonces, obviamente, yo tengo hoy 54 años. Imagínate los tabús que estaba uno rompiendo, los que rompió mi madre, ¿no? Pero mis hijos hoy, que son 2 hombres, están educados, ellos cocinan. O sea, yo a los 12 años les dije, hey, esto se llama lavadora y esto se llama secadora y cada quien aquí se encarga de su ropa. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir los roles, ¿no? Yo sí, parte de mi, pues de mi manera de decir, bueno, soy mujer, no soy supermujer. O sea, yo puedo estar, y hasta la fecha, Luis, tú me conoces, yo normalmente ando en tenis, puedo estar de cara lavada y es exactamente lo mismo para mí. O sea, no tengo que estar arreglada para ser la directora, para ser, o sea, no tengo que estar arreglada. Esa no es parte eso no No te influye en define. absoluto con mi desempeño laboral. Entonces yo nunca mal acostumbré a ninguno de mis jefes a que parte de mi desempeño laboral era el estar impecablemente vestida. Obviamente, si tienes algún evento, pues sí te esmeras, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, hasta lo necesario, ¿no? Y también nosotros, si tenemos una fiesta, pues nos ponemos bonitas, pero que tú lo decidas y que sea parte de la elección, no que sea algo que tenga que ser, ¿no? Una expectativa que tengas que cumplir. El día que no te arreglas, ¿qué le pasó? Se ve enferma, tendrá problemas, o 40,000 cosas que te pueden etiquetar, ¿no? Tenemos cosas pendientes, muchísimas cosas pendientes. Y ahora que vamos a tener una presidenta mujer, yo espero que también se terminen de concluir, por ejemplo, el hecho de que hemos avanzado. El hecho, una mujer desaparece y se tienen que pasar 3 días, o tenían que pasar 3 días, ahorita ya te permiten ¿por qué? Porque seguramente se fue con el novio, porque anda de fiesta, porque ya va a aparecer, ¿no? Entonces, y es lo que, y desafortunadamente van las mamás desesperadas, y lo primero que preguntan es si tiene novio, y se fue a fiesta, y si se hubiera ido de fiesta, ¿qué? Y si tiene novio, ¿qué? O sea, está en peligro, no aparece. Entonces, ahorita ya permiten hacer la denuncia, pero yo creo que en la parte de las investigaciones revictimizan a las víctimas y esa parte yo creo que sí se tiene que mejorar muchísimo, que todas las mujeres puedan estar seguras en todos lados a cualquier hora y que realmente puedan vestir como quieran, como por elección, si tu hija no quiso, o sea, el hecho de que alguien no quiera llevar ropa interior no te tiene que hacer vulnerable, o sea, tienes que tomar la elección exactamente, ¿no? Y han habido muchísimas pruebas sociales en donde, a ver, una mujer ande sin blusa y que un hombre ande sin blusa por la calle. No debería de haber ninguna diferencia, sin embargo, sí la hay. Sin embargo, sí la hay, ¿no? Y no significa que andemos sin blusa por la calle, ¿no? Lo que significa es que sí debe de haber un poquito más de equidad en todo sentido y que debemos de estar seguras en todo sentido. Entonces, sí tenemos que buscar en esa parte de la revictimización, cuando ocurre una desaparición de alguna mujer que muy probablemente esté en peligro, que realmente se apliquen las investigaciones en etapas tempranas para que pueda esa mujer tener más posibilidades de estar viva, ¿no? Pues los feminicidios siguen siendo un día a día y yo pienso que en la parte laboral sí tenemos que llegar a esa parte de que las responsabilidades de maternidad son de dos, tanto de hombres como de mujeres, y que dejemos de etiquetar a que, bueno, el hombre está 24/7 disponible para la empresa porque finalmente es responsabilidad de la mujer. Y esa parte yo creo que sí, desde el momento, yo sí quiero ver licencias de paternidad, por supuesto. Claro, Y entonces cuando vayas a pedir un trabajo, vamos a estar en igualdad de condiciones de verdad. ¿Eh? Licencia para todo el mundo, ¿eh? Todos tenemos claro. hijos. En Si ya de Alemania por es sí 1 año nosotros, la licencia de paternidad. entonces, si nosotras de todas maneras tenemos que cargar, porque físicamente con el tener el bebé, que ya físicamente es un desgaste, psicológicamente también, porque creamos vida, que eso es parte de la genética, bueno, pero la crianza es compartida, la La crianza es menstruación. completamente compartida.
Entonces, y sí tenemos cuestiones hormonales y sí tenemos cuestiones que nos diferencian. No somos iguales, por eso somos hombres y mujeres. O sea, sí hay una diferencia, pero sí tenemos que llegar a esa parte más igual. Y sí hay mucho que las leyes pueden mejorar, y sobre todo las laborales pueden ser más equitativas. Porque igualdad yo creo que hemos logrado mucho, pero como tú bien decías, no es lo mismo igualdad que equidad. Y sí depende mucho de que empecemos a educar a nuestros hijos diferentes. Aquí la pregunta que todos nos haríamos es, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Estamos realmente rompiendo estos paradigmas? ¿Vamos a tener una mejor sociedad? ¿Vamos a tener una sociedad más inclusiva? Depende también de cómo estemos educando nosotros a nuestros hijos. A mí me da muchísimo gusto, por ejemplo, nosotros tenemos un compañero, Alex, saludos. Alex, hoy no puedo porque me toca cuidar a mi hijo, entonces ya estamos viendo en esas generaciones más equidad, en esas nuevas parejas mucho más equidad. Entonces son pares los papás, mamá y papá. Este amigo que renunció, que también es muy joven, igual, o sea, es una equidad, ey, porque él pudo decirle, pues a ver cómo te la rifas, mi reina, y yo tengo que trabajar porque ¿quién te va a mantener? Y no lo hizo, renunció, se sigue haciendo cargo de la hija y le sigue buscando porque pues al final, mientras su esposa no puede estar en condiciones de trabajar, pues él tiene que proveer, ¿no? Entonces sí ya vemos ese cambio generacional en las parejas más jóvenes, pero sí para que sea un cambio más generalizado, que se pueda sentir, depende mucho de cómo estamos educando a nuestros hijos y que realmente podamos romper un poquito con este sistema estrictamente patriarcal y criar a nuestros hijos para que sean pares de sus parejas, que no sea, que no, sin roles, para que realmente sean pares, ¿no? Pues es cuanto, mi querido Luis, y muchas Gracias. gracias, Norita. Gracias Gracias por la a... invitación. Gracias, Julio. Gracias, Julisa. Gracias, Nora. Y bueno, Nora, antes de que nos despidamos de ti, por favor, ¿dónde te podemos encontrar? Sé que para los que nos escuchan y ya han presenciado los programas con Nora Licema, psicóloga, terapeuta, ella está físicamente en el estado de Jalisco, me parece, si mal no recuerdo, Zapopan, a menos que haya cambiado de residencia, pero... ahí está, pero sin embargo tiene un sistema interesante obviamente, en su instituto, el ICEMA, por lo cual te dejo para que nos digas dónde estás, el ICEMA, Norita, dónde te pueden localizar a ti. Bueno, nosotros proporcionamos dos tipos de servicios, online y presencial. Principalmente somos un grupo de especialistas en neurodesarrollo, crianza, todo lo que tenga que ver con desarrollo infantil de la adolescencia. Y familias, búsquennos. Nos va a encantar poder trabajar con ustedes. Y bueno, dependiendo de en dónde estén, puede ser online o presencial. Gracias, Nora. Este es el Facebook, ahí aparece en pantalla el Facebook del ICEMA. Aquí ustedes lo buscan fácilmente en Facebook y por supuesto seguramente se pondrán en contacto con ustedes a través de esta maravilla que es la tecnología, las redes sociales y por supuesto el Internet. Muchas gracias, Nora, por haber estado aquí en Acceso B y bienvenida nuevamente a tu programa, tu casa, y por supuesto siempre platicando acá con tus paisanos, porque aunque estás en Jalisco, pues tú eres 100% choca. Claro que sí, Luis. Siempre es un placer estar en Acceso B. Muchas gracias, Norita. Nos despedimos de ti. Gracias, que tengas excelente día y por supuesto mi reconocimiento a tu trabajo y a todo lo que haces y un saludo fuerte y abrazo y nuestros mejores deseos siempre a tu familia. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Y así llegamos ahí con Nora Licema, que espero que haya sido de mucha ayuda en este día tan importante en las mujeres, por supuesto en el mundo, en nuestro país, en nuestro estado y en nuestra localidad. Y bueno, Julisa, estamos ya aquí de nuevo, por supuesto. Yo creo que valdría la pena, no sé tú cómo lo ves, que podamos hablar sobre este tema que evidentemente desde otro punto de vista, que es el punto de vista un poquito más histórico,
el tema del 8 de marzo, ¿no? Cómo se origina todo este tema del 8 de marzo y cómo ha avanzado durante tantos, pues parecen tantos años, pero lo decíamos hace un momento, pues no son tantos, ¿no? Entonces, pero tú preparaste algo y me gustaría que lo dijeras aquí en Acceso B al respecto de lo que hemos estado dialogando, que en el marco del Día Internacional de la Mujer, y pues por supuesto ahí en un momento más va a aparecer el diagrama de lo que hiciste, pero cuéntanos, ¿cómo inició este tema del 8 de marzo para que la audiencia vaya entendiendo de dónde viene el origen de este día tan importante? Bueno, este día inicia en Nueva York en 1857, que no es hace poquito tiempo, es hace muchísimo tiempo, en una protesta de unas mujeres que trabajaban en una fábrica de textil, porque ellas ganaban la mitad del salario que lo que ganaban los hombres. Entonces, ¿qué empodera a estas mujeres? Pues que tenían mejores habilidades. Entonces, los acabados de su trabajo eran mejores y eso las empodera y ellas deciden hacer esta marcha pacífica para que, pues para lograr que le suban el salario, por lo menos que le suban o que se lo igualen al trabajo de los hombres, porque sus resultados eran hasta mejores que el trabajo de los hombres. Pero como ellas eran mujeres y no mantenían su casa, por eso es el karma que traemos de que las mujeres que no tenemos una igualdad salarial, ¿no? Porque pues tú pues trabajas nada más para apoyar en casa, ¿no? Pero quien mantiene la casa es el hombre. Entonces ellas salen en esta marcha pacífica y resultan calcinadas 129 mujeres. Entonces, esta tragedia que ocurre en 1857, pues marca la pauta para conmemorar el Día de la Mujer. Es por eso realmente que no se debe felicitar a las mujeres en este día porque es una conmemoración y muchas mujeres, no nada más ellas, muchas mujeres han muerto o han sufrido muchísimo en la lucha para lograr los derechos que hoy por hoy gozamos la mayoría de las mujeres alrededor del mundo. Y digo la mayoría porque todavía hay trabajo pendiente por hacer. Por ejemplo, aquí en México, y eso no lo hemos comentado, tenemos el problema en algunos estados de los usos y costumbres. Y se siguen vendiendo niñas al amparo de los usos y costumbres y es hasta cierto punto legal por los usos y costumbres. Entonces hay muchas cosas todavía que tenemos que trabajar y que tenemos que mejorar. Y Julisa, respecto, yo creo que eso que acabas de comentar es un tema relevante, es un tema importante, sobre todo porque ahí las circunstancias de los derechos humanos deben privilegiar ese tema de los usos y costumbres, ¿no? Y que además de todo eso, evidentemente, las autoridades deben estar alertas, no sin dejar a un lado la significativa situación de apoyar a los pueblos indígenas, que eso es una cuestión que no tendría por qué interferir en los derechos de las niñas, que en este caso es el ejemplo que tú estás tomando en cuenta. Pero bueno, regresando al tema, también preparaste el esquema de, pues evidentemente, ¿no? Hablabas del origen, de cómo inició esta conmemoración en honor a estas mujeres y en honor a muchas más que en el transcurso del tiempo hemos visto y hemos sabido que han hecho un papel importantísimo en la vida pública, en la vida incluso religiosa, en la vida, en muchos sectores de la vida humana se han visto. Y por eso preparaste también estos temas, ¿no? De las mujeres más destacadas. Cuéntanos al respecto, por favor. Bueno, antes que nada quiero decir que yo no hice el ranking porque es muy difícil como mujer sacar un ranking de 5 mujeres destacadas. Ese es un ranking que hizo según la BBC de Londres, las 5 mujeres más destacadas de la historia y quiero que pongamos atención a los años porque esto es, hoy estamos en 2024 y todavía no tenemos esa equidad tan deseada. Imagínense cómo la pasaron estas mujeres en esos años para demostrar que tenían la misma capacidad que los hombres y ellas empezaron ahora sí que a picar con palo la brecha del camino que hoy caminamos, porque hoy sí transitamos por un camino que se tiene que mejorar, sí, pero ya es un camino bastante forjado.
Pues las 5 mujeres más importantes de la historia es Marie Curie, que es una científica que fundó la ciencia de la radioactividad. Ella nació en 1867 y murió en 1934. Rosa Parks, que es una activista estadounidense que desafió la segregación racial. Ella nació en 1913 y 2005. Imagínense una mujer desafiando a la segregación racial, una mujer que ya era vulnerada por el hecho de ser mujer y aparte señalando la segregación racial que todavía es. ¿Qué valor para manifestarse, ¿no? Emmeline Pankhurst, que ya en ese tiempo ya luchábamos por el voto, 1858-1928, ¿no? Ella en el Reino Unido, está Ada Lovelace, que es una matemática que crea, fíjense, ella sienta los precedentes para el algoritmo que luego iba a servir para inventar la máquina computadora, 1815-1852. Y Rosalind Franklin, que es una biofísica que contribuyó con el descubrimiento del famosísimo ADN que hoy ha servido de tanto y nos sigue identificando. El ADN todavía se usa como una prueba para identificar cuando algo sucede con nosotros y también para cura y ha sido tan importante. 1920-1958. Entonces, estas son las mujeres más destacadas de la historia. Sin embargo, yo nada más recuerdo haber visto en la escuela a Marie Curie. Entonces, nada más desde hombres, ahí. Exacto, y a cuántos hombres no nos muestra la historia, ¿no? Entonces, vamos con las cinco mujeres más destacadas de México. Ese ranking tampoco lo hice yo, lo hizo mexico.as.com y es Sor Juana Inés de la Cruz, que es una escritora y pues una de las mujeres más representativas de la historia de México y de la lucha por las mujeres. 1640, bueno, no está claro si nació en 1648 o 1651, pero fallece en 1695. Estamos hablando que era una mujer demasiado adelantada para su época, demasiado adelantada, una mujer que ya veía una lucha que nadie más veía. Ella se atrevió a vestirse de hombre para asistir a la universidad, no se pudo matricular, pero una mujer muy adelantada a su edad. Frida Kahlo, que es pues una pintora y considerada un ícono pop en la cultura de México y que además todavía nos sigue empoderando a muchas mujeres, una mujer con mucho empuje. Ella nació en 1907 y falleció en 1954. Josefa Ortiz de Domínguez, que hizo un papel relevante en la independencia de México. Ella participó en la conspiración de Querétaro. Ella nació en 1858 y murió en 1928. Elvia Carrillo Puerto, pues esa mujer fue muy importante porque ella ya iniciaba con el movimiento del voto, sufragista feminista. Imagínense qué adelantada esta mujer. Ella nació en 1768 y murió en 1829. Mujeres que se atrevieron en una época en donde eran cero a la izquierda realmente, a levantar la voz y a manifestarse y que no me imagino, si ahorita nos quejamos de que nuestra voz no se escucha, no me imagino estas mujeres todo lo que tuvieron que pasar y todo lo que tuvieron que vivir y todo el no encontrar un lugar, porque se han de haber sentido solas, vulnerables, las han de haber tachado de locas, por estar tan adelantadas a su época y por tratar de ser iguales y decir, nosotras también podemos, ¿no? Y Griselda Álvarez Ponce de León, que es la primera gobernadora en este país es hasta 1979. La primera gobernadora, porque el voto de la mujer fue en 1953. Sí, lo vemos ahí. Se legisla. Bueno, ahorita seguimos con los, pero ella es la primera gobernadora electa en México. En 1979, realmente no tiene tanto tiempo. Pero incluso en nuestro país, pues evidentemente era un país muy distinto al que hoy estamos viviendo, ¿no? Y después Sí, de, claro. después de 79, de 1979, ya ahora en 2024 estamos a punto de ver a la primera mujer gobernando este país, ¿no? O sea, sí es un periodo muy amplio, ¿eh? Yo creo que en aspectos políticos hemos avanzado muchísimo, porque ahorita sí hay una paridad
y no nada más en cuanto a candidaturas, sino En tienen que poner a las posiciones, mujeres a claro. competir, y tienen que poner a las mujeres a competir en puestos que puedan ganar, que tengan las posibilidades de ganar. Entonces es muy importante. Yo creo que se han puesto todas estas leyes que yo, que han sido acciones afirmativas del INE y que yo celebro, porque realmente ahorita sí vemos legisladores, bueno, vemos gobernantes de manera plural, mujeres y hombres pues en todos en todas las instancias de gobierno, ¿no? Así es. Y bueno, continuamos ahí ahora en la entidad, mi querida Julisa. Bueno, en la entidad, esta sí la tuve que hacer yo, y no son las más importantes, son mujeres muy destacadas. Es muy Sobresalientes, ¿no? difícil, de verdad, es muy difícil sacar las 5, pero bueno, teníamos que seguir un poquito en ese sentido. Pero para mí, 5 mujeres muy destacadas de nuestro estado es Esperanza Iris. Esperanza Iris, que todo el mundo dice, bueno, pues es una artista, sí, es una artista, pero que se atrevió a construir su propio teatro en 1918. O sea, aventurarse ya a este emprendedurismo, que no quiero imaginar cómo le fue. Ahí está la historia, pero bueno, ella nace en 1884 y muere en 1982 y su teatro lo construyó en la Ciudad de México. María del Rosario Gutiérrez Skilsen, que nace en 1899 y muere en 1979. Ella era docente y pedagoga y escribió muchos libros relacionados con la gramática y la lingüística. Yolanda Vargas Dulce, que es una mujer que fue una mujer muy exitosa y que realmente creo que nos representa muchísimo a las mujeres tabasqueñas. Ella es escritora de historietas y es considerada la reina de las historietas. Y quién no, en América Latina leyó Mim Pingüín, y no nada más México, ¿no? En América Latina leyó Mim Pingüín, pues ella es la creadora de esta historieta. Así es. Alicia Mora Aguilar, una mujer que nació en 1926 y murió en 2020. Ella, pues yo para mí es un reflejo de la sororidad. Ella fue primera dama y realmente ella trabajó e impulsó la erradicación de la violencia de la mujer, pero fíjate en los años, ¿no? Yo creo que hizo un trabajo muy importante y para mí es importante ahorita con los comicios electorales mencionar a la primera diputada federal que existió en este estado, por Tabasco. No quiero imaginarme esa mujer en una legislatura allá en Ciudad de México llena de hombres, y ella es María Luisa Rosado de Hernández, la primera diputada por Tabasco en 1958. Interesante porque además, como bien dices, Julisa, el primer ejemplo de las mujeres a nivel internacional lo hace la BBC de Londres, el segundo diseño de trabajo en el tema de darle este reconocimiento lo hace México AS con las mujeres en México, por supuesto, más de alguna manera más sobresalientes para estas instituciones o estos organismos. Y bueno, tú haces un trabajo interesante para mencionar dentro de miles de mujeres que seguramente hay que mencionar en Tabasco, pero pues al final de cuentas es interesante la historia de estas 5, ¿no? Porque pues sería imposible hablar de todas, porque yo creo que todas tienen un valor importante, pero evidentemente no nos daría el tiempo para hacerlo todo, pero es un gran ejercicio. Y bueno, finalmente, Julisa, en este tema también tienes un tema de la sociedad patriarcal. Cuéntanos al respecto de esto. Pues sí, yo creo que el día que hoy estamos viviendo las mujeres, en donde hacemos cualquier deporte, podemos acceder a cualquier trabajo, podemos tener puestos políticos, podemos tener puestos directivos, podemos hacer lo que realmente deseemos hacer, pues se lo debemos a mujeres que desafiaron los roles patriarcales de la época y se atrevieron a decir: yo sí puedo hacer esto, ¿no? Y entonces para mí este grupo de mujeres realmente me admiran en lo personal, porque marcaron primeras veces de cosas que pensábamos que eran estrictamente para hombres. Y esa Amelie Hart en 1937 fue la primera mujer en volar un avión. Catherine Switzer en 1967 fue la primera mujer en correr un maratón. Matilda Montoya en 1887 fue la primera mujer
médico en México. O sea, fue la primera mujer que se inscribió a la escuela de medicina y no había una sola mujer. Y además se graduó como médica y ejerció como médica. Margaret Thatcher en 1979 pues fue la primera mujer ministro del Reino Unido. En ese momento un país muy potente, muy potencial. Entonces esa mujer marcó en ese momento parte importante de la historia del mundo. 1979. Ana Carmona, pues la primera mujer que se atrevió a jugar fútbol en un equipo de hombres en España, 1920, y Aurora Lichtenroth, la primera mujer que obtuvo una licenciatura en 1788. Ella fue como tipo Sor Juana, que estaban muy adelantadas a su época, y ella se matriculó y se licenció en Suecia. Entonces yo creo que si estas mujeres no se hubieran atrevido cuando estos roles de género eran, no había más, y no se hubieran atrevido a hacer estas primeras cosas, yo creo que hoy no estuviéramos gozando de las igualdades y aspirando a la equidad que realmente merecemos nosotras las mujeres. Y es por eso que es una deuda histórica, porque realmente todavía nos faltan como 300 años de historia para que los podamos alcanzar. Pero bueno, eso lo platicamos en otro programa porque no están listos los hombres para entender esto. Piensan No, que ya llegamos. pero hay que seguir conversando y hay que seguir haciendo esto posible. Y bueno, finalmente en el marco, ¿no? Al final no podemos dejar de platicar de esto porque pues es un papel importante el tema de la política y la mujer, por supuesto, es un factor y fundamental en este ajedrez político, ¿no? El voto de la mujer, Julissa, cuando se llevó a cabo, en el marco también, no solamente del Día de la Mujer hoy, sino en el marco de que en México estamos y en el mundo, pero en México estamos viviendo las elecciones más grandes en la historia de este país. Pues sí, estamos viviendo las elecciones más grandes con un padrón de 100 millones de mexicanos. Pues fíjate que el voto de la mujer se lo debemos a Ruiz Cortines. Ruiz Cortines en campaña ante un mitin de 20,000 mujeres en 1952 prometió que las mujeres íbamos a votar. Y realmente fue de sus primeras tareas cumplidas en 1953. Y es muy interesante porque ya en las elecciones de 1955, pues las mujeres empiezan a votar, ¿no? La primera mujer legisladora es en 1954 porque hubieron unos comicios extraordinarios. No recuerdo si es en Baja California o en Baja California Sur, en uno de esos dos estados, y ahí tenemos la primera mujer legisladora. Y en 1955 hubieron 4 mujeres legisladoras que no encontré sus nombres. O sea, eso es increíble que en la historia no tenemos los nombres. De la primera sí está por allí. Okay. Pero de los otros, pues no tenemos. Y tenemos aquí en Tabasco la primera mujer legisladora que ya vimos, que fue María Luisa Hernández de Rosado. Ni siquiera su nombre de papá y mamá, era su nombre de casada. Imagínate esas mujeres legisladoras que eran esposas de legislando. Todo lo que tuvieron que haber pasado o todo lo que tuvieron, las incomodidades que realmente tuvieron que haber vivido en este espacio que hoy por hoy, pues sí vemos mujeres realmente trabajando y compitiendo por estos puestos muy destacadas, al igual que los hombres. Ellas tuvieron que luchar ya habían llegado, pero tuvieron que luchar para demostrar que sí tenían la capacidad y que no eran las esposas de. Así es. Que había un hombre detrás de ellas, ¿no? Así es. Y que es un tema que es sobresaliente y para entender todo este contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pues evidentemente era necesario conocer su historia. Y eso es lo que pasa en muchos lugares, en muchos países, en muchos, de alguna manera, el desafío de no conocer de dónde venimos, qué es lo que pasó antes de estar en donde estamos, por supuesto nos puede condenar a cometer o a seguir cometiendo errores o seguir omitiendo situaciones fundamentales. Por eso, en el Día Internacional de la Mujer, Acceso B le entregó este programa en primera instancia a Nora Licema,
y en segunda instancia se le entregó también a Julissa Castro Díaz del Castillo, que amablemente nos está pues educando en el contexto del origen y todo esto que nos platicó del Día Internacional de la Mujer, que dicho sea de paso, yo soy y sostengo que tenemos que hacer este ejercicio, no de solamente mantenernos al día con la información, sino de proporcionar y accionar situaciones que nos lleven a mejorar las condiciones de equidad para ellas y por supuesto a entender que es una responsabilidad del varón y de la mujer el poder tener los roles que nos corresponden para cambiar los paradigmas y para generar esa equidad de la que tanto habló Nora y de la que hablaste tú también, Julissa. Julissa, finalmente, algo que le quieras dirigir a todas las mujeres en este Pues día tan yo creo que sí importante. es importante hablar de la marcha. Antes de que terminemos la marcha de hoy que ya lleva muchísimos años realizándose y Que para que esta hora es ya se debió haber encabezada. llevado, Julissa, que para esta hora ya se debió haber llevado la marcha, ¿no? Te lo comparto No, porque no, por lo no, no, la general, marcha es a las 4 de la no, tarde. no, pero es que el programa sale en la noche, ¿no? Te lo comparto Ah, bueno, sí porque es cierto. A esta hora ya efectivamente entonces ya debió haber hablamos terminado la como que marcha, ya pero la se marcha llevó. de hoy es muy importante porque y la marcha lleva un orden y esa parte yo creo que tenemos que entenderla y lleva un orden porque si bien, Luis, sí hemos avanzado, pero la realidad de muchas mujeres sigue siendo otra. La realidad de muchísimas mujeres sigue siendo el estar no por elección, sino por cultura, en una casa manteniendo hijos sin la opción de desarrollarse profesionalmente o sin la opción de desarrollarse en lo que la mujer quiera. Entonces yo creo que sí es muy importante. Los contingentes que cabezan la marcha, vamos a decirlos generalmente, empiezan con colectivos que tienen que ver con familiares de víctimas de feminicidios y desapariciones de mujeres y sobrevivientes de estos eventos, ¿no? Que aparecieron y así, o que sobrevivieron a un intento de feminicidio. De ahí las mujeres que tienen al cuidado a sus niños, ese segundo contingente, que vienen colectivos, que vienen mujeres al cuidado de sus niños y van con sus niños. El tercer contingente es de colectivos de mujeres indígenas. El siguiente contingente son los colectivos trans de la diversidad sexual y de género. Le siguen los colectivos de personas con discapacidad, los colectivos de la comunidad universitaria, los colectivos de organización urbano popular, los colectivos de organizaciones sindicales, los colectivos de la organización de la sociedad civil, todos los que se quieran unir. Hay algunos colectivos que sí permiten hombres, pero al final, en la organización de la sociedad civil, quien se quiera incluir en la marcha pueden también ser hombres, se pueden adjuntar al grupo, ¿no? Y por último, las organizaciones políticas que así lo quieran hacer. Yo escuché que le preguntaban a Xochitl si iba a asistir a la marcha y ella dijo que no, ni nadie de su grupo, que esto era de la sociedad civil, pero también hay un espacio si alguna organización política quisiera unirse a la marcha. Es una marcha que se hace de manera de espejo también en casi toda la República. Aquí en Tabasco va a haber una, igual, que empieza del Parque La Estrella y termina en Plaza de Armas. Interesante, Julissa. Y sí es importante mencionarlo porque pues precisamente este evento de marcha que ya se debió haber llevado a cabo tanto en Tabasco como en la Ciudad de México y en todas las ciudades importantes de este país, pues evidentemente es un recordatorio a la lucha, al sacrificio, a los pendientes que hay para poder garantizar la equidad para las mujeres y cambiar esa estructura patriarcal que muchas veces, y lo mencionaste tú, Julio, en varias ocasiones en este programa, lo mencionó en algunas Nora, decían, no, la estructura patriarcal hay que desagregarla,
pero muchas veces yo creo que también, y es importante decirlo, esa estructura patriarcal se trasladaba a la estructura matriarcal, porque finalmente, como bien decían, todo inicia en el hogar, ¿no? Y a veces esta situación llevaba a las mujeres a estructurar la mente de sus hijos y de sus hijas en este sentido. Como tú bien lo dijiste, ¿no? Tú tuviste una madre que te preparó para ser una madre, una persona, mujer, que no fuera dependiente de alguien, pero también por otro lado hay mujeres que educaron a sus hijas para que fueran amas de casa, ¿no? Por lo contrario. Así es. Entonces yo sí, creo que pero también ella tuvo una situación extraordinaria. Quizás si ella no hubiera tenido esa situación extraordinaria, claro, yo hubiera sido también educada de manera diferente. sí, claro. Pero yo creo que todo esto que estamos viviendo sí tiene que ir cambiando esta manera de ver los roles. No la estructura familiar es correcta, pero los roles dentro de la familia tienen que ser equitativos. Y yo creo que esa es la parte de lo que comentábamos con Nora, ¿no? Las responsabilidades deben de ser de manera igualitaria. Y pues los colectivos son muy importantes, y yo creo que esta marcha, por ejemplo, del 8 de marzo, a ver, toda la lucha que ha tenido la mujer es de cientos de años, que ya tiene resultados, también ha servido muchísimo para los pues los grupos de minorías, ¿no? Que la verdad es que ya también hay muchas acciones afirmativas que ha hecho el INE y que son escuchados, y que también al amparo de esta marcha, pues ellos también están siendo beneficiados. Así es, Julissa. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Acceso B. Gracias por toda esta información. Gracias por ser parte también de la conversación con Nora. Y pues bueno, nos vemos el próximo jueves aquí en Acceso B, donde tú tienes tu boleto, Julissa. Gracias. Y por supuesto, agradezco muchísimo a todos los que nos escribieron, a todos los que nos acompañaron. Este programa lo hicimos para ellas, para no solamente conmemorar a quienes ya no están y dieron su vida por luchar por sus propios derechos y creencias, y sobre todo convicciones que nos llevaron hoy a estar en el mundo en el que estamos, no solamente por ellas, sino también por las que están, por las desaparecidas y por las en el futuro seguramente tendrán la oportunidad de tener lo que hoy hagamos para consolidar más fuertemente esta cultura de darle su lugar y lo que corresponde a ustedes, las mujeres. Gracias, Julissa, por acompañarnos. Gracias a todos en Acceso B. Nos vemos. Yo soy Luis Benavides y agradezco a todos muchísimo, por habernos acompañado. Hasta luego, Julissa, que estés muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Yo soy Luis Benavides. Nos vemos. Apoya este canal, compártelo y por supuesto te agradezco que hayas estado con nosotros.